Con relación a al contraste de hipótesis o pruebas de hipótesis, ustedes podrán encontrar información en el libro de Gujarat y Porter, en las páginas 113 a la 124, capítulo 5.5. Listo. Bien, miren, el tema de pruebas de hipótesis, pues es un tema bastante interesante por lo siguiente, y es que nosotros hemos visto hasta ahora que a partir de una muestra o de una base de datos y planteando una ecuación econométrica, uno puede calcular unos parámetros que le pueden relacionar esas variables. Por ejemplo, si hablamos nuevamente de la teoría ingreso-consumo, necesitaríamos solamente dos variables. Necesitaríamos la variable de consumo como aquella variable dependiente y la variable de ingreso como la variable independiente. Si uno quisiera relacionar esas dos variables, lo puede hacer a través de la ecuación econométrica, y el beta 2 sería como ese coeficiente que te relacionaría el ingreso con el consumo. Ese beta 2 entonces sería la propensión marginal al consumo. Cuando uno hace esa estimación, como lo hemos visto hasta ahora, es decir, por ejemplo, por mínimos cuadrados ordinarios, aplicando, ejemplo, esta fórmula, tiene una estimación puntual. O sea, dice uno, encontré la propensión marginal al consumo, ¿cierto? Si lo hace para beta 1, entonces diría uno, encontré el coeficiente que hace alusión al consumo autónomo. La cuestión es la siguiente, es que uno quisiera saber qué tan confiable es esa estimación, qué tan precisa es esa estimación, ¿sí? Como dice acá, es probable que los datos cambien entre una muestra y otra, ¿sí? Si eso es así, entonces los valores estimados, los parámetros podrían cambiar de manera ipso facto. Por consiguiente, es importante tener una medida de confiabilidad o precisión de esos estimadores. Sobre todo aquí el tema es de confiabilidad. ¿Qué tan confiable, qué tan significativo es ese parámetro que se ha estimado? Para eso, entonces nosotros lo que hacemos es calcular el error estándar, ¿sí? Para poder medir lo que es la precisión o confiabilidad de ese parámetro, de ese valor estimado. Dado los supuestos gaussianos, el error estándar de las estimaciones de MCO se pueden obtener de la siguiente manera. Aquí una pequeña aclaración. Nosotros más adelante, cuando hablemos de los supuestos en econometría, uno de ellos va a ser el supuesto de que los errores, los residuales, se distribuyen de manera normal. ¿Sí? O bueno, también las variables se distribuyen de manera normal. Las variables dependientes, independientes se distribuyen de manera normal, de tal forma que los errores heredan ese tipo de distribución, sobre todo pues de lo que es la variable dependiente. Ah, por eso aquí decimos nosotros que dado los supuestos gaussianos, es decir, suponiendo que los residuales se distribuyen normal, las estimaciones o los errores estándar de las estimaciones se pueden obtener de la forma como ustedes están viendo ahí. Por ejemplo, la varianza del parámetro beta 2 es igual a sigma cuadrado, sigma estimado cuadrado, donde sigma estimado cuadrado, lo podrán ustedes ver acá abajo, es una varianza homocedástica de los errores que se calcularía de esta forma. Es la sumatoria de los errores estimados al cuadrado dividido n-2. ¿Sí? Esta es la forma de calcular la varianza y la varianza de los errores. Y esta sería la forma para calcular la varianza de los estimadores de beta 1 y de beta 2 en este caso. Si uno saca la raíz cuadrada de las varianzas, recordemos que calculamos entonces los errores estándar o la desviación estándar, en este caso, de cada uno de los parámetros, ¿sí? Con relación a las fórmulas que ustedes están viendo ahí de la varianza y de los errores estándar, pueden darse cuenta que hay un XI, realmente es una X minúscula, la puse de esa manera para poder indicar, ya voy Valentina, para poder indicar aquí abajo qué significa, ¿sí? Sería cada observación XI menos el promedio de la variable X al cuadrado. Y esto que ustedes ven acá abajo donde dice de dónde la sumatoria de los errores estimados al cuadrado,
Esto, recordemos que viene de la tabla NOVA, porque es la suma de cuadrado de los errores. O sea, es algo que uno puede calcular a partir de la tabla NOVA y que lo hicimos en la clase. Ok, esto que ustedes están viendo acá es lo que a nosotros nos va a ayudar para poder saber si el valor que se estimó, el valor puntual del parámetro beta, por ejemplo, en este caso el parámetro beta 2 que se estimó, eh, es confiable o es, en unas palabras técnicas como lo vamos a acostumbrar a manejar, es significativo o no lo es. ¿Ya? Ahora, unas precisiones pues muy interesantes. Con relación a una mayor precisión de estimar los parámetros, tenemos lo siguiente, miren. Ah, que la varianza de los estimadores es directamente proporcional a la varianza de los residuales. Fíjense ustedes acá que lo que uno quisiera es que la variación o la variación de los betas no fuera tan alta, es decir, que la precisión de ellos no fuera tan, a ver cómo lo podría decir, no como tan amplio, sino que fuera un poco estrecha. O pensémoslo de esta manera, aunque yo voy a tocar este tema después, pensémoslo en unos intervalos. Digamos que si el intervalo es muy amplio, pues todo le cabe. Si el intervalo es estrecho, no todo le cabe. Es decir, solamente vamos a tener unas precisiones mucho más confiables si el intervalo es menos amplio. ¿De acuerdo? En ese sentido, si nuestra varianza, ojo, nuestra varianza de los residuales es elevada, entonces la varianza del beta va a ser elevada. ¿Vale? Uno. Dos, para seguir aquí con la exposición. Fijémonos que la varianza estimada de los residuales es inversamente proporcional al tamaño de muestra n. Ustedes lo pueden ver acá. Esta varianza de los errores, que está aquí arriba en color rojito, que es directamente proporcional a la varianza de los betas, es inversamente proporcional al tamaño de muestra. Fíjense que si el tamaño de muestra es pequeño, entonces la varianza es amplia y por lo tanto la precisión para estimar los estimadores, los betas, pues va a ser poca o va a ser muy amplio. Bien. Fíjense que, por ejemplo, aquí en este caso rescato un poco la idea de Karen cuando preguntaba acerca de los grados de libertad, y es que los grados de libertad se relacionan directamente proporcional con el tamaño de muestra, de tal forma que si el tamaño de muestra es amplio, pues tú tienes hartos grados de libertad, pero si tu tamaño de muestra es bajo, tú tienes poco grado de libertad. Y en ese sentido, entonces, está relacionado también directamente con la precisión sí, la precisión de estimación de los betas. Si tienes muchos grados de libertad, es decir, si tu tamaño de muestra es bastante amplio y tus parámetros, pues, no son muchos, son pocos, entonces tendrías como una buena muestra para hacer estimaciones de los betas. Si no, entonces tendrías riesgo de cometer problemas de precisión o de confiabilidad a la hora de estimar los betas. Tres, la varianza de los estimadores es inversamente proporcional a la variación de los valores XY. Fijémonos acá que en el denominador está este xy minúscula y este es xy minúscula al cuadrado es precisamente la diferencia que hay entre cada observación x y el promedio de la muestra en x. De tal forma que si hay una alta variación de las x, ¿sí? Eso quiere decir entonces que va a haber mayor precisión en la estimación de los betas, ¿sí? Exactamente, por eso es proporcional. Si es inversamente proporcional. Si hay poca variación de las X, si hay poca variación, es decir, que las X y se aproximen bastante al promedio de ellas, entonces va a haber poca precisión. ¿Por qué va a haber poca precisión? Porque la varianza va a ser muy alta. Y esto se relaciona con algo que también luego vamos a tocar y es que uno quisiera o en otras palabras, más bien, uno no quisiera tener colinealidades entre las variables independientes. Es decir, uno no quisiera
que los valores fueran muy cercanos. Ejemplo, que tú no tengas en un modelo econométrico, tú no tengas como variables independientes el ingreso y la riqueza al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque fijémonos que la riqueza está estrechamente, pero muy estrechamente relacionada con el ingreso. Entonces, en ese sentido, habría poca variabilidad entre las variables X. Y si hay poca variabilidad, entonces las estimaciones de los betas no son confiables. Eso es algo que luego nosotros vamos a analizar en términos de la multicolinealidad de un modelo, ¿vale? Nosotros tenemos un modelo de regresión simple. A partir de ese modelo, a través de mínimos cuadrados ordinarios, que es el procedimiento que hemos aplicado hasta el momento, podemos estimar los betas, estos betas 1 y 2, y las varianzas. Estas varianzas son las que acabamos de estimar, ¿vale? Ahora, a partir de las varianzas, del cálculo de las varianzas, es que nosotros podemos hacer unas pruebas que nos permiten saber si ese parámetro que estimamos es un parámetro confiable o no es confiable, si es un parámetro, ejemplo, en este caso x2, si es un parámetro que nos sirve para decir si la variable x2 afecta de manera significativa o no a la y, ¿vale? Ejemplo, pensemos otra vez en la teoría del ingreso-consumo. Nosotros tenemos a y en la teoría del ingreso-consumo como el consumo y a la variable x como la variable de ingreso. Beta 2, en ese caso el modelo de ingreso-consumo, que nos va a medir la propensión marginal al consumo, nos va a decir es qué tanto el ingreso, cuando aumenta el ingreso en una unidad, qué tanto afecta al consumo. La pregunta es, ¿ese efecto es significativo? ¿Ese efecto es confiable? Bueno, para responder esa pregunta, nosotros acudimos a algo en econometría, también es en estadística, pero en nuestro contexto de la econometría, acudimos a lo que se conoce como pruebas de hipótesis. Estas pruebas de hipótesis se pueden hacer de dos maneras. Uno, a través de intervalos de confianza, que fue más o menos algo a lo cual hice alusión hace un rato, y dos, a través de unas pruebas que se conocen como las pruebas de significancia. Entonces, pruebas de hipótesis. Vamos a ver de una manera mucho más juiciosa el enfoque de la prueba de significancia. La prueba de significancia de los coeficientes de regresión T, de regresión utilizando la prueba T. Esta prueba T es la misma prueba T-Student, ¿ya? Que ustedes seguramente vieron en estadística. En términos generales, una prueba de significancia es un procedimiento que utiliza los resultados muestrales, como los que acabamos de calcular, para verificar la falsedad, la verdad o falsedad de una hipótesis nula. Para los parámetros estimados por mínimos cuadrados ordinarios de la función de regresión muestral, las hipótesis son las siguientes. Estas hipótesis son las que nosotros siempre vamos a plantear, donde la hipótesis nula es que cada parámetro estimado, por eso dice beta i, cada parámetro, ya beta 1, beta 2, beta 3, sea igual a 0. O la alterna, la hipótesis alterna, que sería cada parámetro estimado es distinto de 0. Bien, aquí tenemos nuevamente las hipótesis planteadas. Suponiendo una distribución normal, ojo, cuando hablamos de suponer una distribución normal, hace relación a lo que hace un rato les comentaba acerca de las propiedades gaussianas. Es decir, que si los residuos tienen una distribución normal, una distribución gaussiana, el estadístico T-Student va a servir como prueba para nuestras hipótesis. De donde el estadístico T, el T calculado, no el T de la tabla, sino el que nosotros calculamos, va a ser igual a cada parámetro que estimamos sobre los errores estándar que estimamos nosotros, como el que hicimos hace un momento. ¿Ustedes me escuchan? Perdón, es que aquí me hizo un sonido extraño. Sí. Ya, vale, Sí. gracias. Lo Vale, escuchamos bien. perfecto, gracias. Que no cunda el pánico. Muy bien. Este T calculado que ustedes están observando acá, a partir de cada beta y de cada error estándar, fíjense que nosotros ya los podemos calcular. Ese T calculado se compara con los valores críticos o los tabulados de la tabla T-Student que ustedes aprendieron a manejar en estadística. Bueno, yo supongo eso, pero pues no sé, creo que en una clase me dijeron que sí, ¿cierto?
Sí, Chévere, listo. Igual ahorita lo vamos a hacer, pero a veces hablo como que si ustedes hubieran aprendido algo y no está, y tal vez no, pero bueno, chévere que en este caso sí. Muchas gracias. Am, entonces, la tabla, el T tabulado, el T de la tabla se distribuye con una T-student como un nivel de significancia alfa medios, ya hablamos de eso que significa, y n-2 grados de libertad, donde alfa, esto es el valor de significancia. Este valor de significancia, normalmente en investigación uno utiliza 1, 5 o 10%. Representa el nivel de error máximo tolerable para realizar una prueba. En otras palabras, la pregunta a responder es, ¿qué tanto error estarías dispuesto a cometer en una prueba de hipótesis? O sea, ¿qué tanto error estarías dispuesto a, a equivocarte? 5, 1%, 5, 10. Bueno, en general, lo que hacen los investigadores es colocar los tres, 1, 5, 10. Bueno, alguien podría decir, no, pues yo estoy dispuesto a equivocarme un 20%. Bueno, pues eso lo puede hacer, ¿cierto? Porque cada investigador lo puede colocar, pero si fueras, por ejemplo, a publicar una tesis o hacer una tesis de grado, un documento académico en la universidad, con seguridad 20% no te lo aceptarían, te dirían, es muy elevado en una investigación. Pensemos, por ejemplo, en el contexto de una investigación médica. A un error del 10% en una investigación médica es bastante alto. ¿Sí? En economía, a nivel general se acepta un máximo del 10%. ¿Vale? Listo. Uh, Seguimos acá. La prueba de significancia de los coeficientes de regresión, la prueba T y las reglas de decisión. Entonces, miren, si nosotros tenemos una hipótesis nula donde cualquier beta es igual a cero y una hipótesis alterna donde esos betas son distintos de cero, la regla para rechazar la hipótesis o no rechazarla, esta que ustedes ven acá, va a ser esta. Con relación al T-student, es que si en valor absoluto el T calculado es mayor al T tabulado, entonces tú rechazas la hipótesis nula. Eso es algo que aquí en el gráfico se podría notar de la siguiente manera. Fijémonos que, por ejemplo, en este gráfico, esta es una distribución normal, ¿vale? De donde se acepta un 5% de error, ¿vale? Por eso, por ejemplo, aquí dice 95% de aceptación. Y ojo con esto, dice 2,5 hacia abajo, 2,5 hacia arriba. Fijémonos aquí donde habla de alfa medios, de alfa medios. El alfa es 5%, pero al dividirlo en 2, pues daría 2,5. Por eso en cada región eh, coloca que es 2,5. Esta es una prueba, esta se conoce como una prueba a dos colas. En econometría, o por lo menos nosotros aquí vamos a utilizar siempre pruebas a dos colas, es decir, cuando la hipótesis nula sea igual a cero, cuando la hipótesis nula sea distinta de cero. Seguramente en otros contextos se utilizará mayor, menor, bueno, etcétera. Eso poco a poco pues uno lo irá aprendiendo a través de la investigación y la experiencia. Pero lo que sí es muy importante es que ustedes sepan que deben plantear hipótesis nula, hipótesis alterna y tener clara la regla de decisión. En este caso, por ejemplo, aquí da T igual a 3,2. Fíjense que 3,2 es mayor a 2,2. En este sentido, como es mayor, entonces uno decide rechazar la hipótesis nula. Rechazar la hipótesis nula implica, por ejemplo, si este fuera el caso de un beta 2, pensémoslo en este modelo, si uno rechazara la hipótesis nula en este modelo para beta 2, teniendo en cuenta los valores que acabamos de ver de la T-student, diría uno entonces que el parámetro beta 2 es significativo, ¿ya? Quiere decir que efectivamente la variable x2 tiene efectos sobre y y ese efecto es significativo a través de el valor de beta 2 estimado. Para la prueba de hipótesis, en este caso, el intervalo de confianza, leo acá, prueba de significancia de los coeficientes de regresión, la prueba T y su relación con los intervalos de confianza. Listo, aquí voy a introducir de manera general lo que tiene que ver con los intervalos de confianza. Entonces, nuevamente, si tenemos esta hipótesis nula,
¿sí? Para cualquier parámetro, el intervalo de confianza es 1 menos alfa por ciento, que se puede escribir de esta manera. Y aquí está la relación. Y es que el intervalo va a ser el beta i estimado más o menos el valor de la t-student con alfa medios multiplicado por el error estándar que nos da para cada parámetro. Este sería el intervalo de confianza para beta i. Ahora, ¿qué es el intervalo de confianza? Pues el intervalo de confianza viene a ser si tú escogieras n veces estos intervalos, lo que quiere decir es que de esas n veces que escoges esos intervalos, ¿qué tantos intervalos incluyen el verdadero valor del beta? Algo así como lo siguiente, por ejemplo, si tienes un error del 5% en alfa, quiere decir que tú estás aceptando un 95% de confianza. ¿De confianza de qué? De que todas las veces que escojas un intervalo, ese 95% de veces que escojas esos intervalos van a incluir el verdadero valor de beta. ¿Ya? Profe, ¿ese alfa medios que está ahí acompañando la T1 también lo escoge o eso es dado, es fijo? El alfa tú lo escoges, es 1, 5 o 10. ¿El alfa medios que está ahí? Sí, o sea, fíjate que el alfa tú lo escoges. El alfa es 1, 5 o 10. Alfa medios pues será la mitad. Si es 5, es 2,5. Si es 10, será 5%, ¿no? 5% por Ah, 0,05. ¿Ya? Ahora, tres anotaciones con relación a los intervalos de confianza. 1. La amplitud del intervalo es proporcional al error estándar del estimador. Fijémonos acá. ¿Sí? 2. La amplitud del intervalo es proporcional al valor t-student. Aquí está. 3. Si el intervalo incluye el 0, no se rechaza la hipótesis nula. Esto es una regla interesante cuando a uno le dan los intervalos y no le dan ningún otro valor. Entonces uno le dicen el intervalo de confianza del parámetro beta 1 es este. Este es el valor mínimo, valor máximo. Decida con base en esa información. Por ejemplo, cuando uno calcula intervalos de confianza por el método bootstrapping, suponiendo que no hay normalidad, ese método de bootstrapping le bota a uno es el intervalo, entonces uno tiene que decir con base en ese intervalo, si rechaza o no rechaza la hipótesis nula. ¿Bien? El día de hoy pues vamos a continuar con el tema de contraste de hipótesis. Para eso vamos a hacer un ejercicio con muchos más datos y otras variables y otros modelos. Entonces aquí el ejercicio nos dice lo siguiente, dice plantear las pruebas de hipótesis y tomar la decisión con base en la prueba t-student y los intervalos de confianza. Entonces voy a ir al do file. Ustedes ya tienen todos estos archivos ahí en la plataforma, supongo que pronto los tengan ya descargados. Listo, entonces voy a ir al do file. Ok, aquí están viendo ya el do file. Entonces el primer ejercicio tiene que ver con el modelo ingreso-consumo y lo que nos están diciendo es hacerle el contraste de hipótesis para el modelo ingreso-consumo. Bueno, lo primero que vamos a hacer nosotros entonces es lo siguiente. Voy a poner el archivo en Word ahora, ¿ok? Para hacer esto. Entonces estimación del modelo ingreso-consumo, ¿vale? Para ello, entonces, planteamos la hipótesis, la ecuación econométrica. Entonces, le doy acá a insertar, ecuación. profe, ¿es en la pestaña de formas funcionales? No, en la de prueba de hipótesis, la clase anterior. Seguimos. Ah, listo. Bien, entonces aquí estoy escribiendo ya la ecuación. Nos daría o hagamos una cosa, dejémoslo en términos de C, porque es el consumo explicado a partir del ingreso. Entonces, consumo igual a un parámetro beta 1 más un beta 2 por la variable del ingreso. El ingreso lo va a representar como y más aquí sería los residuos.
que normalmente los hemos representado como mu sub i. Listo, a ver, amplío un poco más esto. Bien, como mu sub i. Listo, entonces esta es nuestra ecuación del ingreso-consumo o nuestro modelo econométrico por estimar. Listo. Entonces vamos al Stata ahora para hacer la respectiva estimación. Entonces, perdón un segundo. Función, acá. Listo, sí, ya la están viendo. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es buscar los datos en el archivo de Excel donde los tengo. Esos datos están en el Excel. También ustedes lo tienen ahí en la plataforma. Entonces yo este es el comando, ¿de acuerdo? Para importar desde Excel, import Excel con las opciones que hay al final de la hoja en donde están los datos. Este fitsRow es que me mantenga los nombres de la primera fila. Y clear, pues recordemos que es en caso de que esté trabajando antes, el clear lo que hace es borrar la memoria del Stata y poner pues unos nuevos datos en ese espacio de trabajo. Entonces lo selecciona, cambio el formato de la variable year por TY, perdón. Ok, y estos pues son unos comandos para poder colocar la variable year en tiempo, trimestre. Miremos la razón del por qué. Miremos la base de datos. A ver, verifico que ustedes la estén viendo. Esta es la base de datos que ya está importada. Aquí tenemos entonces la variable year y tenemos o de año y la variable de trimestre. Lo que pasa es que si ustedes observan la variable de trimestre, como dice aquí en la parte derecha, no está reconocida todavía como una variable temporal. Entonces, para poder pasarla a una variable temporal en el Stata, lo que hacemos es utilizar estos comandos que ustedes están observando acá, ¿vale? Lo selecciono, le doy control D, aquí pues lo ordeno de esta forma, year, trimestre y T, y verifico ese ordenamiento aquí en la base de datos. A ver si están viendo la base de datos, perfecto, sí. Fíjense que en primer lugar aparece la variable de año, luego trimestre y luego la T en trimestres, ¿ya? Listo. Eso es lo que hago con estos primeros comandos. Luego entonces voy a hacer la regresión que me piden, que es el consumo como variable dependiente y el ingreso como la independiente. En este caso, por nuestras clases de macroeconomía, sabemos nosotros de que a nivel agregado el ingreso nacional es igual a la producción nacional. Por lo tanto, puedo tomar como variable independiente el Producto Interno Bruto. Y la dependiente, entonces, en este caso será esta variable que es con-tot, que sería el consumo total según la base de datos que aparece acá. También uno pudiera tomar el consumo de los hogares o del gobierno, pero en este caso pues estoy tomando el gasto final, que es la suma del consumo de los hogares y el consumo del gobierno. Con el comando rec hago la regresión lineal. Entonces lo selecciono y le doy control D. Y vamos a ir a la ventana de resultados, que es esta que ustedes, a ver, están viendo exactamente. Listo. Y entonces aquí en esta ventana nosotros vemos los resultados de la regresión econométrica con lo siguiente. Tenemos la tabla ANOVA, que pues ya sabemos nosotros cómo obtener una tabla ANOVA. Tenemos el estadístico F, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí de lo que hemos visto? Tenemos el p-valor. A ver, si mal no recuerdo, creo que... no, el p-valor, el enfoque, el p-valor todavía no lo hemos visto. Lo vamos a ver enseguida. Pero bueno, tenemos el R cuadrado que también se interpreta, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos los coeficientes calculados por mínimos cuadrados ordinarios, que también ya los hemos visto en clase cómo se hace manualmente, y pues aquí en el software ya los está dando, que hace relación a esta columna, coeficientes. Este sería beta 2, debido a que este coeficiente es el asociado al del PIB.
según la ecuación econométrica que escribimos en el tablero de Word. Y este sería el beta 1 según la ecuación econométrica, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es eso, coloquemos en el archivo en Word estos resultados, ¿ya? Entonces aquí sería la estimación dio, bueno, la estimación tuvo como resultado 2 puntos, entonces copio esta ecuación acá abajo. Perdón un segundo, quiero saber quiénes están en clase. Camila, Cristian, Daniel, Karen, Lina, Manuela, Sergio y Valentina. Listo. Tenemos afluencia de público el día de hoy. Ok, entonces la estimación en este caso entonces nos da C, herramientas de ecuación, C estimado, igual a beta 1 estimado. El beta 1 estimado nos dio, según el Stata, este valor. Voy a colocar el sin decimales, el caso del beta 1. Y en el caso del beta 2, entonces nos dio este valor. Quedaría 0,803 por Y, que sería el PIB. Si nosotros le quitamos el error, entonces lo dejaríamos de esta manera, como C estimado. Esta sería entonces nuestra ecuación econométrica. Bien. Según la teoría del ingreso-consumo, entonces beta 1, que es este, sería el consumo autónomo, es decir, en ausencia de ingreso. Y este sería la propensión marginal al consumo. Ok. Luego, siguiendo con este ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. La prueba de hipótesis. Dice, tomar la decisión con base en la test student y con base en los intervalos de confianza. Entonces, pruebas de hipótesis. Hipótesis, aquí. Digamos 1 para la constante. Beta 1. Econométricamente a beta 1 también se le conoce como la constante de la ecuación, a pesar de que los otros parámetros también son constantes, ¿no? O sea, por ejemplo, propensión marginal a consumir, en estos datos no va a cambiar, pero en la jerga econométrica, normalmente cuando uno habla de la constante se refiere al beta 1. Entonces, para la constante beta 1, en este caso planteamos la hipótesis nula. A ver, voy a hacer aquí unos cambios de forma. Ok. Entonces, aquí sería hipótesis, pero no me gusta de esta manera. Voy a hacer uso de la ecuación, el insertar ecuación, H0. H0, 2 puntos. Beta 1 es igual a 0. Y la hipótesis alterna, que también tengo que escribirla, H1 sería beta 1 igual a, realmente no igual, realmente distinto de 0. Sería la hipótesis alterna. ¿Ok? Muy bien. Recordemos entonces nuestro criterio con base en la test student. Entonces, con base en la test student, a ver, lo voy a colocar. Aquí está. Entonces, con base en la test student, el criterio era si el T calculado en valor absoluto es mayor al T tabulado, ¿vale? Entonces, el T calculado, vamos al Stata. Entonces, en el Stata, como estoy haciendo la prueba de hipótesis para el beta 1, el T student es este que ustedes ven acá. 3.87. Voy al Word. Bueno, voy a hacer una cosa primero. Voy a escribir esto acá en el tablero digital, que sea el criterio, si la T estuvo en calculado en valor absoluto es mayor al T tabulado. Entonces, el T calculado me da en valor absoluto igual a 3.87, 3,87.
Y bueno, todavía no sé si mayor o menor o igual al t tabulado. Para buscar el t tabulado, recordemos entonces que eso se hace buscando el valor t student con alfa medios, ¿ya? De significancia y n menos 2 grados de libertad. Entonces, el alfa medios, pues nosotros debemos escoger el alfa. Vamos a hacer una cosa, vamos a escoger un alfa del 5%. Entonces vamos a colocarlo acá a criterio. Acá para un alfa de 0,05 y n menos 2 grados de libertad igual miremos entonces en el stata cuántas observaciones eran. El número de observaciones eran 70. Entonces sería 70 menos 2, sería 68. Tenemos que el t tabulado, tt, perdón, que el tt es igual a. Bueno, vamos a buscarlo. ¿Ustedes están viendo la tabla TestStudent ahí que les estoy poniendo? Sí, Perfecto. Quiere decir que el computador está, el Zoom está cambiando las páginas de manera automática. Listo, entonces en este caso esta es la tabla TestStudent que también la habíamos hace 8 días y lo que buscamos es 68 grados de libertad a un alfa medios. Recordemos, como el alfa es del 5%, entonces buscamos un 0,025%, es decir, este valor. Lo que vamos a hacer es irnos por esta columna, 1, 2, 3, en la cuarta columna y buscar el número 68 como grado de libertad. Entonces nos fuimos para abajo, aquí está 68 y era la cuarta columna, es decir, 1.9955. Copio ese valor, lo pego acá. 1.9955. Listo, entonces observemos que acá, como t calculado en valor absoluto es igual a 3,87 es mayor al t tabulado igual a 1,95, entonces rechazamos la hipótesis nula. Perfecto. Ese sería la decisión y la respuesta para beta 1. En el caso de beta 2, pues hacemos la misma operación. Entonces, voy a copiar todo esto que está acá arriba y lo voy a pegar acá abajo y solamente voy a empezar a adaptarlo para beta 2. Entonces, segundo punto, aquí sería para... Aquí sí tengo que decir explícitamente beta 2. Y aquí cambio hipótesis nula, beta 2 igual a 0, beta 2 distinto de 0. Entonces ya tengo el criterio y aquí nos daría lo mismo, ¿no? Alfa 0,5, n-268, tenemos que el t tabulado es 1.9955. En este caso, entonces, el t calculado, vamos otra vez al stata, y en el stata el t calculado es 174,92. Por supuesto, de lejos es mayor al t tabulado, por lo tanto, también rechazamos la hipótesis nula. ¿De acuerdo? En ese caso, nuestra ecuación de ingreso-consumo quedaría exactamente de esta forma y toda ella sería significativa. Bien. Listo. Esto sería entonces para el modelo ingreso-consumo. Bien, faltaría el tema de los intervalos de confianza. Para los intervalos de confianza, miremos las respuestas en el stata. En el stata nos bota directamente el intervalo de confianza. Es algo que nosotros no vamos a calcular manualmente, ¿ya? Lo cual pues no sería tampoco complicado porque recordemos que el intervalo de confianza, a ver, les coloco la diapositiva en donde lo veíamos. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Aquí está el intervalo de confianza. Sería cada parámetro beta y estimado más o menos el T alfa medios, el tabulado, multiplicado por el error estándar. Entonces no sería tampoco difícil pues de calcular. Solo tendríamos que multiplicar estos datos. Sería el coeficiente más o menos este T por esta desviación estándar. ¿Ya?
Entonces, haciendo eso, pues el stata ya nos bota el intervalo de confianza, que es lo que pues en este momento voy a aprovechar. Fijémonos una cosa, para las decisiones de los intervalos de confianza, lo escribimos en Word. Entonces, aquí tomando como referencia los intervalos de confianza, 2 puntos. Para beta 1, y aquí para beta 2. Entonces, para beta 1, para beta 2. Y para beta 1, voy a hacer lo siguiente, voy a escribirlo acá. Para beta 1, el intervalo es, entonces lo escribo dentro de paréntesis y me copio este intervalo acá. ¿Ya? Entonces, aquí me daría 0. Pero beta 1 no era el de abajo. Ah, tiene razón. Este es beta 1. Gracias. Este es beta 1. Muchas gracias. Aquí tenemos, este es beta 1, 894, voy a quitar todos estos decimales, en este caso no son tan interesantes. Y aquí la coma la voy a tomar como como lo que separa el intervalo, ¿ya? Es más, para hacerlo de una manera mucho más explícita, voy a colocarlo de esta manera. Límite inferior, coma, límite superior. Listo. Y entonces ya con esta anotación ya queda claro de que la coma separa el límite inferior del límite superior, que es lo que ustedes están viendo acá. Entonces, 894 y 2799. Ese sería para beta 1. Para beta 2, entonces sería este que está acá arriba, lo copio y lo pego acá. Sería 0, coma, ahí sí daría, bueno, yo creo que aquí me tocó que cambiar esta anotación. Dejémoslo como punto y coma más bien. Punto y coma. Listo. Aquí sería punto y coma, 0, coma, ahora sí. Bueno, puedo dejar solo 2 decimales, realmente no importa para lo que quiero hacer o lo que uno hace con los intervalos de confianza, y es lo siguiente. Se concluye, ¿no? Miren, como el 0 no se encuentra en ninguno de los intervalos, entonces se rechaza o se rechazan las hipótesis nulas de los parámetros. Si en unos no se rechaza y en el otro sí, pues entonces hay que concluir por cada uno. En todo caso, lo que sí debe ser cierto es que la conclusión a la cual llegan ustedes mediante la prueba test-student debe ser exactamente la misma a la cual llegan por medio de los intervalos de confianza. El valor P se define como el nivel de significancia más bajo al cual puede rechazarse una hipótesis nula. El p-valor es el nivel de significancia más pequeño que conduce al rechazo de la hipótesis nula. Básicamente lo mismo que lo anterior. Un p-valor es el nivel de significancia más bajo en el que el valor observado de la estadística de prueba es significativo. O sea, todas las tres van a lo mismo, ¿ya? Van a la misma clase de definición. Y bueno, en términos de la hipótesis nula, pues tiene que ver con esto que ustedes ven acá, donde dice, 1, si el valor P es menor o igual a un alfa, recuerda el nivel de significancia del 5%, del 10 o del 1, entonces rechazamos la hipótesis nula al nivel alfa. O si el valor P es mayor que el nivel alfa, entonces no se rechaza la hipótesis al nivel alfa. Ahora fíjense que aquí estamos manejando menor o igual en el primer caso, y en el segundo solamente mayor. ¿Listo? Gráficamente, ¿cómo lo podría uno observar? De esta manera, miren. Suponga que en esta parte izquierda el alfa sea del 2,5%. Si el p-valor le da 1%, quiere decir que entonces va a estar en esta zona verde. Es decir, ahí está en la zona de rechazo de la hipótesis nula.
Sin embargo, si el p-valor le da, por ejemplo, 15%, entonces estaría en esta zona blanca, que sería la zona de no rechazo de la hipótesis nula. A nivel empírico, los valores de alfa son 1%, y en los trabajos econométricos se colocan 3 estrellitas cuando es significativo el 1%, es decir, cuando la hipótesis nula se rechaza a este valor, se coloca 3 asteriscos en el coeficiente beta. Si se rechaza el 5%, se colocan 2 asteriscos, y si se rechaza el 10%, entonces se coloca un asterisco, ¿ya? Esto lo voy a mostrar un poco más práctico después de que veamos el tema del p-valor. Y lo muestro pues con un trabajo ya publicado en cualquier revista. Listo. Entonces aquí tenemos el ejercicio. Y el ejercicio lo que nos pide es plantear las pruebas de hipótesis de significancia individual y de significancia global. Fíjense que aquí ya entonces entramos al tema de la significancia global, ¿ya? Y luego tomar la decisión con base en el p-valor. Alguna vez, cuando estábamos trabajando la tabla NOVA, vamos entonces a hacer este ejercicio número 4, teniendo en cuenta algo nuevo. Bueno, aunque ya lo había mencionado la primera vez que calculamos la tabla NOVA, cuando hicimos el cálculo del F calculado, les decía en su momento que ese F calculado era el que nosotros íbamos a usar para significancia global. Solo que no profundicé en él porque eso nos implicaría revisar la tabla F, que tampoco es que sea pues complicada, pero en fin, yo lo que quería era, bueno, de alguna manera, calculemos el F calculado y más bien más adelante, haciendo uso del p-valor, hacemos la prueba de significancia global. Entonces, que es lo que en este momento vamos a hacer. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que ya expliqué pues de manera general lo que significa el p-valor. ¿Vale? Entonces, planteando la prueba de hipótesis de significancia individual y global, hay que tomar la decisión con base en el p-valor. Para los dos modelos, ingreso-consumo, y para el modelo de demanda. ¿Vale? Listo, entonces vamos al tablero en Word. Voy aquí abajo. A ver, verifico si ustedes están viendo el Word también. No, ahí se quedó en el PowerPoint. Listo, aquí está el tablero en Word. Entonces lo que dice es lo siguiente. Entonces aquí solución con base, solución del ejercicio 4, ejercicio 4 con base en el p-valor. Vale. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, vean, voy a copiar esto, todo esto voy a copiarlo hasta acá y me lo voy a llevar para acá, para abajo. Y voy a empezar a modificar lo que me interesa modificar. Vale, entonces aquí sería, sí, puede ser, punto C. Estimación del modelo ingreso-consumo. Es este. Los resultados ya los tenemos y la prueba de hipótesis. Entonces, para beta 1, la misma prueba de hipótesis. Y aquí el criterio, ojo, como estamos con base en el p-valor, entonces el criterio es el siguiente. Recordemos, según la diapositiva, es valor p-valor. En este caso, voy a plantearlo de esta forma. Perdón, le hundí el botón que no era. Compartir pantalla. Voy a mover esto. Voy a plantearlo de esta forma. P-valor menor o igual que el alfa. Criterio P-valor menor que el alfa. Entonces se rechaza H0. Bueno, queda feo así. Así, más bonito. Se rechaza H0. Listo. Entonces, para un alfa del 5% y un P
valor del... Entonces miremos en nuestros resultados. Bueno, en nuestros resultados debemos hacer el cálculo para el modelo de ingreso-consumo. En este caso, como ya tenemos el do-file escrito con estos dos modelos, pues sencillamente lo que hago es correr otra vez todo el modelo. Miren, selecciono todas las líneas hasta la regresión y le doy control D, control D. Y voy a la ventana de resultados. A ver, verifico que ustedes están viendo la... No, listo ya. Aquí están viendo los resultados ya de esa regresión del consumo y el PIB. Ok, ¿dónde está el p-valor? Ustedes lo encuentran aquí al lado derecho de la t-student. O sea, esta que está acá, para beta 2, y este que está aquí abajo, para la constante. Ojo, en los dos casos, el p-valor da nulo, da 0. Por lo tanto, vamos a nuestro tablero. Les estaba comentando, aquí acabo de escribir lo que es el p-valor. Y la decisión entonces sería para un alfa del 0,5 o del 5% y un p-valor del 0,000000000. Entonces, ojo, ¿qué hacemos? Fíjense en lo que dice el criterio, que si el p-valor es menor al alfa, es menor o igual al alfa, entonces se rechaza H0. Bien. Listo, perfecto, eso dio. Ahora, desen ustedes cuenta que estamos llegando a la misma conclusión de los puntos anteriores cuando trabajamos la test student y cuando trabajamos los intervalos de confianza. Exactamente lo mismo. Hagámoslo para el beta 2. Entonces, en el caso del beta 2, esto queda exactamente lo mismo. Aquí ya el criterio va a cambiar. El criterio entonces sería control C, control V, y nos quedaría aquí de esta forma. Como el p-valor, en este caso para el beta 2, también nos dio exactamente lo mismo, entonces nos va a dar que rechazamos la hipótesis nula. El alfa, el 5%, es mayor al 0,0000. Bien, nosotros hacemos pruebas de hipótesis de significancia individual. Pongo el Word cuando las planteamos de esta manera. Cuando decimos hipótesis nula, hipótesis alterna para un solo parámetro. En este caso, ustedes observan que beta 2 es igual a 0. En este caso, observan beta 1 igual a 0. Cuando hacemos esto, estamos planteando pruebas de hipótesis de significancia individual. Podría hacerlo de una manera explícita acá arriba. Pruebas de hipótesis de significancia individual. Dos puntos. Oh, ¿qué se hizo? Acá. Pongámoslo en rojo, pongámoslo en negrilla. ¿Ya? Esas son las pruebas de hipótesis de significancia individual. Ahora voy a hacer esto. Me voy a ir hacia abajo y voy a hacer la prueba de hipótesis de significancia global. Esta prueba de hipótesis de significancia global se hace con base en el p-valor del estadístico F. Entonces, voy a plantear primero la hipótesis. Ojo, como estamos en regresión lineal simple, a ver, voy a ir acá arriba un momento. Bueno, lo tengo también aquí abajo, la ecuación. Observen ustedes la ecuación, esta que ustedes ven ahí. Tenemos una variable dependiente y una sola variable independiente con un solo parámetro asociado a una variable. Eso es regresión lineal simple. En este caso, la hipótesis de significancia global va a estar asociada a este coeficiente, al beta 2. En otras palabras, la hipótesis de significancia global va a estar asociada a todos los coeficientes que acompañan variables. En este caso, como solo hay un coeficiente, entonces planteamos la prueba de hipótesis solamente para él. Si tuviéramos más coeficientes, por ejemplo un beta 3, un beta 4, entonces deberíamos de plantearlo de la siguiente manera. Lo voy a hacer como adelantándome un poco a las clases que vamos a tener a futuro. Algo así. Pero esto lo vamos a ver a futuro, ¿de acuerdo?
En este momento, el único coeficiente que acompaña variable es beta 2. Por lo tanto, esta será nuestra prueba de hipótesis de significancia global. Así la plantearían ustedes. Y para rechazar o no, entonces lo que nosotros debemos tomar es lo siguiente. Es p-valor del estadístico f calculado, fc. Si es menor al alfa, entonces se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto, el modelo es globalmente significativo. ¿Ok? Miremos si eso es así o no. Entonces vamos al stata, al cuadro de resultados. Acá está. Y el p-valor del estadístico F lo encontramos acá arriba. Mírenlo ustedes, por favor. Acá está. Tenemos nosotros el F calculado y tenemos debajo el p-valor. Ok, teniendo en cuenta que este es el p-valor y que nuestro criterio es este que ustedes ven acá, que si el p-valor es menor al alfa, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, pues, ¿qué decimos? Decimos que el modelo de ingreso-consumo es globalmente significativo. Y ya para ir finalizando, entonces, unas consideraciones finales y que son interesantes. Primero, darnos cuenta que el tamaño de la muestra afecta la significancia y que eso nos puede llevar a errores cuando el tamaño de muestra es muy cercano a 2. Esto en su momento lo vimos por aquí al inicio. Voy a ir por aquí en la parte de arriba. Acá está, ¿sí lo ven? Cuando decíamos que era inversamente proporcional al tamaño de muestra n. Entonces, un tamaño de muestra pequeño, en conclusión, puede conducirnos a errores, ¿sí? Nos dice que la varianza de los errores es inversamente proporcional al tamaño de la muestra n. Por lo tanto, uno puede concluir lo siguiente, que el t calculado es menor al t tabulado. Asimismo, el intervalo de confianza tiende a ser más grande, ¿ya? Si el tamaño de muestra es pequeño, pues la desviación estándar de los parámetros tiende a ser grande. Y si tiende a ser grande, entonces al final nosotros tenemos intervalos más amplios, más grandes y llegar a cometer errores como no rechazar la hipótesis nula, o sea, pensar que el parámetro es estadísticamente igual a cero, cuando en verdad no lo es. ¿Sí? Eso lo trabajamos. A ver, eso lo trabajamos cuando hablábamos un poco acerca de estas estimaciones de por MCO y unas consideraciones en los errores estándar. Bueno, y la otra consideración, ojo, una consideración es esa, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando el tamaño de muestra es pequeño, eso conlleva a que los intervalos de confianza sean mayores y entonces nosotros cometamos errores acerca de no rechazar la hipótesis nula cuando sí teníamos que rechazarla. La otra consideración es cuando la varianza de los estimadores es inversamente proporcional a la varianza de la matriz X. Y esto pues también lo vimos en su momento, porque decíamos nosotros que si los datos de la matriz X son aproximadamente igual a su media, o sea, hay poca varianza o poca variabilidad en la matriz X, entonces los errores estándar tienden a ser grandes también, como vemos acá. Y si tienden a ser grandes, pues tenemos el mismo efecto o el mismo problema de antes, y es que podemos estar rechazando la hipótesis nula cuando no debemos hacerlo. Esto nos conduce a dos tipos de errores. Entonces, nuevamente acá, ¿qué sucedería si A, el tamaño de muestra es pequeño, B, hay poca variación entre los valores de las variables independientes? Entonces, a las dos preguntas, bueno, en los dos casos, una pregunta, pero en los dos casos la respuesta es la misma. Llevarnos a cometer este error tipo 2. ¿Por qué este error tipo 2? Porque nosotros, nuevamente repito, podríamos estar teniendo intervalos de confianza más amplios y entonces decir, ah, mire, como el cero cae en el intervalo de confianza, entonces no rechazo la hipótesis nula. Pero ojo con eso, porque es un error, porque el intervalo es más amplio, no por es más amplio, no porque en teoría sea así, no porque en teoría
se tenga que rechazar, que se tenga que no rechazar la hipótesis nula, sino que el intervalo es más amplio, es por un error de nosotros de haber escogido, por ejemplo, una muestra pequeña. Y en ese sentido, entonces llegamos nosotros a tener un intervalo más amplio, más grande, a no rechazar la hipótesis nula, cuando en realidad teníamos que hacerlo, es decir, cuando teníamos que aceptar la hipótesis alterna, que sería H1. ¿Ya? Esa clase de errores cometeríamos nosotros cuando el tamaño de muestra es pequeño y cuando hay poca variación entre los valores de las variables independientes. ¿Ya? Allí pues hay que tener cuidado con estas consideraciones. Bueno, en resumen, entonces es la ecuación que hemos visto, la ecuación de regresión lineal simple. Hemos visto lo relacionado con los signos esperados de los parámetros basados en la teoría económica. Hemos estimado por MCO los parámetros, los betas y las varianzas, todos ellos, para poder hacer pruebas de hipótesis, ¿ya? Luego, a partir de la tabla NOVA, encontramos el F calculado para poder hacer la prueba de hipótesis de significancia global y el R cuadrado, que es la bondad de ajuste del modelo. Y pues en el último tiempo vimos las pruebas de hipótesis, ¿cierto? Las planteamos y decidimos de forma individual si eran significativos o no los parámetros a partir de el cálculo de las varianzas que estaba aquí en esta segunda parte, y la significancia global a partir de esta tercera parte donde calculamos la tabla NOVA. En este planteamiento y decisión de pruebas de hipótesis, el que jugó un papel importante fue el p-valor. ¿Por qué? Porque en última nos simplificó pues muchísimos cálculos. Claro, hicimos los cálculos de la test-student, del intervalo de confianza, pues para practicar, ¿no? Para poder comprender todos estos conceptos de los cuales estamos hablando.